Hola a todos y bienvenidos al tema número 4, salidas auxiliares. Aquí vemos la misma imagen que venimos viendo en los temas anteriores, pero a diferencia de, por ejemplo, el tema de borneras AC, ahora estamos en el tema borneras auxiliares. Sin embargo, si ustedes ven en los tres paneles, yo no estoy marcando solamente las borneras auxiliares, sino que también marco las borneras Bell, las borneras PGM y en el caso de la 1832 también las borneras Red Black. Hice esta pequeña diferencia porque en realidad todas estas borneras que estoy marcando en este tema, en esta imagen, están vinculadas. Para tratar de explicar lo que acabamos de decir, vamos a ver esta imagen en la cual tenemos un panel de alarma, una placa DCC 585, y en la placa tenemos conectado cuatro dispositivos. Tenemos de izquierda a derecha un sensor de movimiento interior, una sirena exterior, una sirena interior y un teclado. Si seguimos el orden de izquierda a derecha, podemos decir que el sensor interior necesita, para que la placa funcione, un voltaje y un amperaje determinado, permanentemente. Razón por la cual, al necesitar ser alimentado permanentemente, las borneras que nos permiten alimentar dispositivos en forma permanente son las salidas auxiliares. Ahora bien, ¿qué pasa con la sirena? La sirena, si vemos la que está segunda después del sensor, vemos que en el diagramita tenemos un cable que va al positivo del auxiliar, un cable que va al negativo del auxiliar, un cable que va al positivo de la Bell y un cable que va al negativo de la Bell. ¿Por qué conecto en los dos lados? Bueno, porque esta sirena, que es exterior, tiene dos funcionalidades. Por un lado, necesita ser alimentada permanentemente, ya que esta sirena tiene una lucecita que puede estar o no, o sea que si yo no quiero que esté esa lucecita, no tendría por qué conectar la sirena a las borneras auxiliares. Y están conectadas a las borneras Bell porque las borneras Bell tienen la particularidad de que solamente van a emitir amperaje, o sea, solamente van a permitir alimentar dispositivos conectados a esas borneras siempre y cuando haya algún evento o alguna zona que se abra. Por eso, si vemos la sirena siguiente, vamos a ver que como no tiene ninguna luz, en ningún lado hay cables conectados a los auxiliares. Si hubiera, ¿qué pasaría? La sirena sonaría permanentemente, porque las salidas auxiliares emiten voltaje y amperaje de forma permanente. Entonces, por eso también se conecta a las salidas o borneras Bell. Y el teclado, aparte de ser conectado en las borneras Yellow Green, que eso lo veremos en otro tema, también necesita ser alimentado de forma permanente por un voltaje y un amperaje determinado. Por eso es que se necesita conectar también a las borneras auxiliares. Cada dispositivo que vemos acá necesita ser alimentado por un voltaje y amperaje determinado. Por ejemplo, el sensor interior necesita 10 mA, que se le transmitan 10 mA. La sirena exterior necesita, fíjense el número, ya es mucho más grande, 500 mA, obviamente solo cuando la sirena suena. Si solamente necesitamos que la lucecita de la sirena se prenda cuando la alarma está activa, o que no esté prendida cuando la alarma esté desactivada, el amperaje es mucho menor. Los 500 mA se necesitan obviamente cuando una zona se abre y el panel hace que las borneras Bell emitan amperaje. Entonces esa sirena exterior necesita de 500 mA para poder emitir el sonido, mientras que la sirena interior necesita un amperaje menor, que son 350, pero así todo
podemos analizar que el amperaje no es tan poco como podemos decirlo de un sensor. Y un teclado necesita 125 mA. Entonces, lo que podemos decir, ya que todos los dispositivos están conectados tanto a las salidas Bell como a las salidas auxiliares, podemos realizar una suma y decir, bueno, vamos a suponer que en algún momento la alarma suena, que es lo más probable que en algún momento va a sonar, o la tenemos para eso. Entonces necesitamos que la alarma nos permita alimentar todos estos dispositivos a la vez, tanto el sensor, las dos sirenas y el teclado. Bien, ¿cómo es la forma entonces de calcular? Es sumando la cantidad de amperaje de cada dispositivo. Si esa cantidad de amperaje sumada nos supera los 1400 mA que habíamos dicho en temas anteriores, que es lo máximo que un panel DSC585 nos permite, entonces la alarma se va a apagar automáticamente. Se va a apagar porque entiende que los dispositivos conectados superan la cantidad de amperaje permitida por ese panel. Probablemente se apague en el momento de que una sirena suene, porque hasta que la sirena no suena, probablemente ese amperaje de la sirena no es consumido. Acordémonos que las salidas Bell solamente emiten amperaje cuando se genera un evento. Bien, ahora la pregunta que podemos estar haciéndonos todos en este momento es: ¿por qué me habla tanto el profesor de salidas Bell si en realidad estamos en el tema salidas auxiliares? Y acá viene lo importante. Esa cantidad de miliamperes, de amperaje que dijimos que un panel de alarma DSC585 puede brindar como máximo, que son 1400 miliamperes, esa cantidad de amperaje sale de una partecita del panel alarma, del circuito de la alarma, tanto para la salida auxiliar como para la salida Bell. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, si bien son salidas distintas, son borregas distintas, el auxiliar como las Bell, el amperaje que pueden obtener salen del mismo punto del circuito, por lo cual se dice salidas auxiliares a todas estas borneras, tanto las salidas AUX como las salidas Bell. También debemos incluir en este grupo a las salidas PGM, que son salidas borneras, que la vamos a ver luego en el tema de salidas de borneras PGM. Entonces, ¿por qué se le llaman salidas auxiliares a las tres? Tanto a las PGM, a las Bell y a las salidas auxiliares. Si bien cada bornera trabaja de su manera determinada. Por ejemplo, las salidas auxiliares emiten amperaje permanentemente, las Bell solo cuando se genera un evento, y las PGM son las que vamos a ver en otro tema también, pero están más vinculadas también al positivo del auxiliar. Pero las PGM las vemos luego. ¿Por qué se le llama salida auxiliar a las tres? Porque el lugar dentro del circuito de la placa que les brinda el amperaje a estas tres borneras es el mismo punto de la placa. Entonces se le llaman a todas salidas auxiliares porque reciben amperaje desde un mismo punto del circuito de la placa. Luego, cada bornera emite el amperaje a los dispositivos periféricos según las características de estas tres borneras. Una en forma permanente, la otra cuando se genera un evento, y las PGM las vamos a ver luego. Bueno, esto que acabo de explicar recién era algo que quería que quede claro ya desde un primer momento. Pero en realidad este tema está abocado a las salidas AUX. Si bien son salidas auxiliares, yo estoy diciendo que las salidas auxiliares son todo, en este caso, en este tema, estamos hablando de las salidas AUX. Las salidas AUX entonces tenemos como característica que permanentemente emiten voltaje y amperaje. Si conectáramos una sirena, las borneras de una sirena Bell, positivo y negativo, de la sirena hacia las salidas AUX del panel, queda claro que la sirena sonaría permanentemente porque permanentemente esas borneras emiten amperaje. Ahora vamos a ver una cosita en los manuales, en los fragmentos de los manuales que ya vimos anteriormente, con respecto al amperaje que nos dice el manual que tiene estas borneras. Vamos a ver el cuadrito de las especificaciones de la 1832, aunque estamos trabajando sobre la 585.
pero acá se ve mucho más claro, se detalla bien, en donde dice que el consumo, salidas AUX positivo. ¿Por qué marca el positivo? Porque en realidad la bornera de las dos, tanto positivo y negativo, que es la que emite el amperaje, es la salida AUX por positivo. Y nos dice lo último que es 700 mA. Entonces lo que nosotros podríamos decir es que como máximo yo puedo conectar distintos dispositivos en estas borneras AUX que no superen los 700 mA, dejándole 700 mA a las borneras de la Sirena. Esto es cierto y no. ¿Por qué? Por lo que expliqué antes. En definitiva, el lugar donde sale el amperaje dentro de la placa, dentro del circuito, es el mismo. Por lo cual, si una cierta cantidad de amperaje de las salidas Bell no es utilizado, eso se traslada a las salidas AUX. O sea que en definitiva por eso se dicen salidas auxiliares todas, porque comparten el amperaje. Acá en esta imagen vemos que es una 1832 y la diferencia es que se agregan dos borneras que son las Red y Black. Las Red y Black funcionan como las AUX, emiten amperaje permanentemente y se agregaron en la 1832 para conectar los teclados de forma independiente. Me refiero a lo que es la alimentación y no tener que conectarlos a las salidas AUX para no compartir las borneras con los otros dispositivos periféricos. Se dice que se reparte el amperaje entre 700 mA y 700 mA entre las Red Black, que sirven para alimentar teclados, y las demás, que serían las salidas auxiliares. Sería la suma del AUX, del Bell y de las PGM. Pero como dijimos anteriormente, esto tiene una parte verdadera y una parte falsa, ya que el punto del circuito en donde estas borneras son alimentadas para que luego alimenten los periféricos es el mismo punto. Por lo cual, si las borneras Red Black, por ejemplo, si yo tengo un solo teclado conectado, solamente voy a necesitar de las borneras Red Black 125 mA. Entonces, ¿qué pasa con esos 575 mA que sobra? Es que en realidad no es que sobran, sino que esas borneras no se lo van a pedir a este punto que yo les digo que está en la placa, en el circuito, que es el que le brinda los amperajes a todas las borneras. Entonces sobran. Entonces las otras borneras tranquilamente, si necesitan más de esos 700 mA que supuestamente los AUX más las Bell más las PGM pueden tener, van a poder utilizarlo. También me gustaría que veamos un ejemplo de lo que me ha pasado a mí en forma práctica más de una vez, sobre todo en los inicios, que es, si se fijan en la imagen que estamos viendo, hay una cruz en la Sirena exterior que borro o tacho los 500 mA y pongo 1.1 A. Esto es otra Sirena que la que vimos en las imágenes anteriores. Si bien es la misma forma, se llama MP150, mientras que la que veíamos en las otras imágenes de 500 mA es el modelo MP1500 de la marca Alonso. Me ha pasado, como para que vean que es real esto de que hay un amperaje máximo, esta Sirena tiene la particularidad de que si yo no le saco un jumpercito que tiene dentro de la Sirena, todo esto lo vamos a ver luego en el tema sirenas, pero quiero hacer hincapié en el amperaje. Si yo no le saco ese jumpercito, la Sirena tiene una característica de que empieza a sonar y va subiendo el tono hasta un tono bastante fuerte. A medida que va subiendo el tono, obviamente la necesidad de amperaje de esa Sirena es mayor, a tal punto que el manual dice que consume 1.1 A, o sea, tiene 1100 mA. 1100 mA ya se acerca bastante a los 1400 mA máximo. Más si tengo una Sirena interior que suma 350, yo ya le diría que no funciona. Y me ha pasado. Me ha pasado que esta Sirena, cuando yo no le sacaba el jumpercito, empezaba a sonar los tonos más bajos, pero cuando llegaba a un tono determinado, se me apagaba la alarma. O me ha pasado que en vez de apagarse la alarma, se apaga la Sirena o se corta el sonido. Entonces, ¿por qué les quiero aclarar esto? Porque no es algo teórico, inexistente, imaginario, es algo real. Si ustedes
hacen la sumatoria de los amperajes y sobrepasan los 1400 miliamperes, que la placa permite, esto hablando siempre de las DCC, ¿no? Pero calculo que en las Paradox debe ser bastante parecido, porque también me ha pasado en las Paradox de conectar varios dispositivos y en algún momento determinado se me ha apagado la alarma, por lo cual también debe rondar por esos mismos amperajes. Quería mostrarles este caso, contarles este caso que me ha pasado, para que tengan siempre en cuenta el tema del amperaje. Sobre todo la sirena exterior, que es la que obviamente más consume. Siempre vean qué amperaje consume esa sirena. Mientras más fuerte suene, más amperaje va a necesitar. Obviamente tenemos mecanismos para poder utilizar esas sirenas, que lo vamos a ver luego en el tema de sirenas, donde probablemente necesitemos ya de lo que se llaman los relés o el uso mismo de la batería de la alarma. También podemos agregar que, por ejemplo, si quisiéramos, esto también lo vamos a ver cuando veamos el tema de zonas, pero también podemos agregar que si quisiéramos, por ejemplo, conectar dos dispositivos o dos sensores interiores, yo podría hacer lo siguiente: conectar en la bornera positiva del sensor 2 en la bornera positiva del sensor 1, y desde esa bornera conectar al positivo del auxiliar del panel, y podría conectar el negativo del sensor 2 al negativo del sensor 1 y desde esa bornera conectar a la bornera del negativo del auxiliar del panel de alarma. Eso es lo que se llama conexión en paralelo. Todos los dispositivos que se conectan a la salida auxiliar o en una 1832 a las borneras Red Black se conectan en paralelo. Toda la alimentación de cualquier dispositivo se conecta de forma en paralelo.